Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. ¿Quién fue Absalón? Absalón fue uno de los hijos de David, un poderoso e influyente rey de Israel en el Antiguo Testamento. Absalón era famoso por su belleza inusual y admirable, así como por su empatía y encanto. Sin embargo, la historia de Absalón estuvo marcada por dos acontecimientos significativos: el asesinato vengativo de su medio hermano Amnón y su posterior conspiración y rebelión contra su propio padre, el rey David. En este vídeo descubrirás todo lo que dice la Biblia sobre Absalón, el tercer hijo del rey David. Entenderás su historia de venganza, conspiración y rebelión contra su propio padre como se describe en la Biblia. El nombre Absalón tiene origen hebreo y significa «Mi padre es la paz» o «paz de Dios». Sin embargo, la paz no era evidente en su biografía. Fue el tercer hijo del rey David con Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. No hay información precisa sobre el año del nacimiento de Absalón, pero los eruditos creen que nació 1000 años antes de Cristo. La Biblia dice que Absalón era el hombre más guapo de Israel. Era muy admirado por su belleza. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía un hermoso cabello largo y denso. Dos hechos principales marcaron la vida de Absalón: el asesinato de su hermanastro Amnón por venganza en el acto conspirativo y la rebelión contra su propio padre, el monarca David. Se cree que estos hechos en la vida de Absalón están relacionados con el castigo del Señor a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías a través del profeta Natán. Dios anunció 3 castigos al monarca David. Su hijo con Betsabé moriría, la espada nunca se apartaría de su familia, y alguien de su propia casa traería deshonra al rey y poseería a sus mujeres a la vista de todo Israel. Los 2 últimos castigos contaron con la participación directa de Absalón. De acuerdo con el libro de los 2, Samuel, capítulo 12, Absalón desarrolló odio y un ardiente deseo de venganza. Albergaba un profundo resentimiento hacia su padre, David, debido a un evento traumático que involucró a su hermana Tamar. Tamar fue violada por Amnón, el medio hermano de Absalón, y David se indignó, pero no tomó ninguna medida contra Amnón que pudiera aliviar la ira de Absalón. Después de 2 años, Absalón había ideado un plan para matar a Amnón. Invitó a todos los hijos de David a un banquete, y durante el evento dio órdenes a sus siervos para que asesinaran a Amnón. La Biblia dice que Absalón persuadió al rey para que dejara ir a su hijo Amnón a la fiesta, y en el momento oportuno en que Amnón estaba borracho, Absalón ordenó a sus siervos que mataran a Amnón. Después de cometer este terrible acto, Absalón huyó a la ciudad de Gesur, la ciudad de su abuelo Talmai, donde permaneció durante 3 años. Durante este tiempo, alimentó la amargura e ideó un plan conspirativo contra su propio padre, David. David, sin embargo, sintió mucha nostalgia por su hijo Absalón y ordenó a su oficial Joab que llevara a su hijo a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el rey ordenó a Absalón que no viviera en el palacio. «No quiero verlo», dijo. Así que Absalón se fue a vivir a su propia casa y ya no se presentó ante el rey. Absalón vivió en Jerusalén 2 años sin ver al rey. Después de eso, mandó llamar a Joab para que intercediera por él ante el rey David. Pero Joab no quería ir. Absalón volvió a llamarlo, pero Joab se negó de nuevo. Entonces Absalón envió a sus siervos a quemar el campo de Joab. Después de eso, Joab fue a hablar con el rey en Absalón, fue llamado y se arrodilló ante el rey David. Después de hablar con el rey, Absalón puso en práctica su perverso plan. Comenzó a ganar popularidad entre la gente, socavando la autoridad de su padre como rey. Se posicionó como una alternativa al gobierno de David, atrayendo seguidores y ganándose el corazón de la gente con su apariencia atractiva y sus habilidades retóricas. Según la Biblia, Absalón tenía un carro preparado con caballos y 50 hombres para correr delante de él.
Se levantaba temprano y se paraba en la puerta de la ciudad donde terminaba el camino. Cuando una persona llegaba allí con un caso para que el rey David lo resolviera, Absalón los llamaba y les preguntaba de dónde eran. Cuando la persona respondía, Absalón decía que la ley estaba de su lado, pero que no había ningún representante del rey para escuchar su caso. Absalón también dijo que deseaba ser juez para que todos le presentaran sus asuntos legales y él les hiciera justicia. Cuando alguien iba a postrarse ante él, Absalón no lo permitía. Al contrario, los tomó de la mano y los besó. Lo hizo con todos los israelitas que vinieron a pedir justicia al rey David, y así se ganó el corazón del pueblo de Israel durante años. Más tarde, Absalón le dijo al rey David que quería ir a la ciudad de Hebrón para pagar una promesa que le había hecho a Dios. El rey le permitió cumplir su voto, pero en realidad Absalón estaba tramando un plan para tomar el trono de su padre. Fue a Hebrón y envió mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo que Absalón había llegado a ser rey. En Hebrón, 200 hombres salieron de Jerusalén con Absalón como huéspedes, pero no sabían nada de ese plan. Mientras ofrecía sacrificios, Absalón también mandó llamar a Ahitofel de la ciudad de Giló. Ahitofel fue uno de los consejeros de David. Así, la revuelta contra el rey se hizo más fuerte y los seguidores de Absalón aumentaron. Entonces vino un mensajero y le dijo a David que los israelitas se habían pasado al lado de Absalón. Entonces David dijo a todos sus oficiales que estaban con él en Jerusalén que huyeran rápidamente de Absalón. Los siervos del rey respondieron que estaban dispuestos a hacer todo lo que él dijera. Así que el rey se marchó acompañado de toda su familia y sirvientes, dejando solo 10 concubinas para cuidar del palacio. Cuando el rey y todo su pueblo salían de la ciudad, se detuvieron en la última casa. Todos los sirvientes se presentaron ante el rey, mientras que los querotitas y pelatitas desfilaban delante de él. Los 600 soldados que lo habían seguido desde la ciudad de Gat también pasaron antes que él. Entonces David dijo a Itai, su jefe, que volviera y se quedara con el nuevo rey, Absalón, porque era un extranjero y un refugiado que estaba lejos de su patria. Itai respondió que siempre iría con el rey a donde quiera que fuera, incluso si moría a causa de ello. Cuando los seguidores de David se fueron, la gente gritó en voz alta. El rey cruzó el arroyo de Cedrón y todos sus hombres y se dirigió hacia el desierto. El sacerdote Sadoc estaba con ellos, al igual que los levitas que llevaban el arca sagrada del pacto. Los levitas colocaron el arca en el suelo hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. Abiatar también estaba allí. Entonces el rey le dijo a Sadoc que llevara el arca de la alianza de vuelta a la ciudad. Si Dios estaba complacido con él, un día dejaría que el rey volviera a ver el arca y la casa donde está. Pero si Dios no estaba contento, que hiciera con él lo que quisiera. Y David continuó hablando con Sadoc para que tomara a su hijo Ahamás y también a Jonatán, hijo de Abiatar, y volviera en paz a la ciudad. Mientras tanto, David estaría esperando en los senderos del desierto hasta que recibiera noticias de ellos. Entonces, Sadoc y Abiatar llevaron el arca de vuelta a Jerusalén y se quedaron allí. David subió al monte de los olivos llorando. Estaba descalzo y se había cubierto la cabeza, en señal de tristeza. Todos los que lo seguían se cubrieron la cabeza y también lloraron cuando le dijeron a David que Ahitofel se había pasado la noche al lado de Absalón. Le pidió a Dios que hiciera que el consejo de Ahitofel obstaculizara los planes de Absalón. Cuando David llegó a la cima de la montaña, donde había un lugar de adoración, su fiel amigo Husai lo recibió allí. Husai llevaba la ropa rasgada y se había echado tierra en la cabeza. En señal de tristeza, David le dijo que no lo acompañara porque no ayudaría. Pero Husai podría ayudar haciendo que el consejo de Ahitofel fuera ineficaz. Cuando regresara a la ciudad,
debía decirle a Absalón que ahora serviría al nuevo rey como había servido a su padre. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar estarían allí, y Husai les contaría todo lo que escucharía en el palacio del rey. Sus hijos Ahimás y Jonatán también estarían allí, y Husai podría enviar toda la información que pudiera obtener a través de ellos. Husai fue a la ciudad en el momento en que Absalón llegaba allí. Absalón y todos los israelitas entraron en Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando Husai, el fiel amigo de David, se encontró con Absalón, gritó: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón le preguntó a Husai dónde era su lealtad hacia su amigo y por qué no había ido con él. Husai respondió que estaba a favor de quien fuera elegido por Dios y por el pueblo y que se quedaría con Absalón. Dijo que serviría al hijo de su jefe como sirvió a su padre. Absalón le pidió consejo a Ahitofel sobre lo que debían hacer. Ahitofel sugirió que Absalón tuviera relaciones con las concubinas de su padre, a las que dejó cuidando del palacio. De esta manera, todos en Israel sabrían que Absalón se había convertido en enemigo de su padre y sus seguidores se sentirían animados. Luego levantaron una tienda para Absalón en la terraza del palacio y allí, delante de todos, tuvo relaciones con las concubinas de su padre. En ese tiempo se siguió el consejo de Ahitofel como si fuera la misma palabra de Dios. Tanto David como Absalón lo siguieron. Ahitofel le sugirió a Absalón que escogiera 12,000 hombres para perseguir a David. Esa noche planeó atacar a David mientras estaba cansado y desanimado, lo que hizo que todos sus hombres huyeran. Al matar solo al rey, Absalón y todos los líderes israelitas pensaron que este consejo era bueno. Sin embargo, Absalón decidió escuchar también el consejo de Husai. Cuando Husai llegó, Absalón preguntó si debían seguir el consejo de Ahitofel o si Husai tenía otra sugerencia. Husai respondió que esta vez el consejo de Ahitofel no era bueno. Explicó que David y sus hombres eran valientes luchadores y estaban furiosos como un oso en el bosque al que le habían robado los cachorros. Además, David era un soldado experimentado y no pasaba la noche con sus soldados. Husai sugirió que Absalón reuniera a todos los israelitas de un extremo al otro del país y los llevara a la batalla. Encontrarían a David antes de que supiera lo que estaba sucediendo y ninguno de sus hombres escaparía. Si David huía a alguna ciudad construida sobre una colina, todo el pueblo traería cuerdas y levantaría la ciudad. Absalón y todos los israelitas pensaron que el consejo de Husai era mejor que el de Ahitofel. Dios había resuelto que no se siguiera el buen consejo de Ahitofel para que el castigo cayera sobre Absalón. Entonces Husai contó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar el consejo que había dado a Absalón y a los líderes israelitas, así como el consejo que Ahitofel había dado. Les pidió que enviaran rápidamente un mensaje a David diciéndole que no pasara la noche en los senderos del desierto y que cruzara el río Jordán inmediatamente para evitar ser destruido. Jonatán y Ahimás estaban esperando cerca del manantial de Rogal porque no querían arriesgarse a ser vistos entrando en la ciudad. Una sirvienta iba allí de vez en cuando y les informaba de lo que estaba pasando. Luego fueron a decírselo al rey David. Un muchacho vio a Jonatán y a Ahimás y se lo contó a Absalón. Luego fueron rápidamente a la casa de un hombre en la ciudad de Behurim, donde había un pozo cerca de la casa, y entraron en él. La esposa del hombre cubrió la boca del pozo con una tapa y esparció grano triturado encima para que nadie notara nada. Los oficiales de Absalón llegaron y le preguntaron a la mujer dónde estaban Ahimás y Jonatán. Ella respondió que habían cruzado el río. Los hombres los buscaron, pero no pudieron encontrarlos y regresaron a Jerusalén. Después de que se fueron, Ahimás y Jonatán salieron del pozo y fueron a advertir al rey David sobre el plan de Ahitofel contra él, pidiéndole que cruzara el río rápidamente.
David y sus hombres comenzaron a cruzar el río Jordán, y al amanecer todos habían cruzado. Cuando Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, regresó a su ciudad, puso en orden sus asuntos y se ahorcó. Fue enterrado en la tumba de su padre. Cuando Absalón y sus soldados cruzaron el río Jordán, David ya había llegado a Mahanaim. Absalón había puesto a Amasa al mando de su ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de Ithra, un ismaelita. Su madre fue Abigail, hija de Niasas, hermana de Zeruya, madre de Joab. Absalón e Israel acamparon en Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, se encontró con Sobi, hijo de Naas, de Rabá en Amón, Mequir, hijo de Amiel, de Lotabar, y Barzili, de Rochlim en Galaad. Trajeron vasijas de barro, camas, así como comida para David y sus hombres. También trajeron trigo, cebada, harina, frijoles, granos tostados, guisantes, miel, queso, leche cuajada y algunas ovejas. Sabían que David y sus hombres estarían hambrientos, sedientos y cansados en el desierto. David reunió a todos sus soldados, los dividió en grupos de 1000 y 100 y colocó oficiales para mandarlos. Los envió en 3 grupos, uno comandado por Joab, otro por Abisai, hermano de Joab, y otro por Atai, desde la ciudad de Gat. El rey les dijo a sus hombres que él también iría con ellos, pero ellos respondieron que no debía ir porque valía más de 10,000 de ellos. Sería mejor que se quedara en la ciudad y enviara ayuda. El rey estuvo de acuerdo y se quedó junto a la puerta mientras sus soldados marchaban en grupos de 1000 y 100. Ordenó a Joab, Abisai e Itai que trataran al joven Absalón con delicadeza. El ejército de David luchó contra los israelitas en el bosque de Efraín y los derrotó. Fue una derrota terrible. Ese día murieron 20,000 hombres. De repente, Absalón se encontró frente a algunos de los soldados de David. Iba montado en una mula y al pasar por debajo de un gran roble, su cabeza. Quedé atrapado en las ramas. La mula siguió corriendo y Absalón quedó colgado. Uno de los hombres de David vio a Absalón y se lo contó a Joab. Joab le preguntó por qué no lo había matado allí mismo, pero el hombre respondió que no movería un dedo contra el hijo del rey. Entonces Joab tomó 3 lanzas y se las clavó en el pecho a Absalón cuando aún vivía. Colgados de la encina, 10 de los soldados de Joab rodearon a Absalón y terminaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta para detener la pelea. Sus tropas dejaron de perseguir a los israelitas y regresaron. Tomaron el cuerpo de Absalón y lo arrojaron a un pozo profundo en el bosque, cubriéndolo con un enorme montón de piedras. Entonces todos los israelitas huyeron a sus casas. Mientras aún vivía, Absalón había construido un monumento para sí mismo en el Valle de los Reyes. Debido a que no tenía un hijo que mantuviera vivo su nombre, le dio su propio nombre al monumento, que todavía se conoce hoy como el Monumento de Absalón. Amás, hijo de Sadoc, le pidió a Joab que corriera y le diera al rey la noticia de que Dios había hecho justicia al liberarlo de sus enemigos. Joab respondió que no debía traer buenas noticias ese día porque el hijo del rey había muerto. Luego le dijo a su esclavo etíope que fuera y le contara al rey lo que había visto. Ahamás insistió en traer la noticia también, pero Joab le preguntó por qué quería hacer eso, ya que no recibiría ninguna recompensa. Ahamás repitió que quería ir sin importar lo que sucediera. Entonces Joab le permitió ir, y Ahamás corrió por el camino del valle del Jordán, pasando por delante del esclavo etíope. David estaba sentado entre la puerta que salía de la ciudad y la que daba a la entrada. El centinela subió a lo alto de la muralla y se detuvo en la terraza de la puerta. Miró hacia afuera y vio a un hombre corriendo solo. El centinela advirtió al rey, quien le dijo que si estaba solo, traía buenas noticias. El corredor se acercó y el vigilante vio a otro hombre corriendo solo.
David dijo que éste también trajo buenas noticias. El centinela dijo que, por su manera de correr, el primer hombre debía ser Ahimaaz, hijo de Sadoc. David dijo que era un buen chico y que debía traer buenas noticias. Ahimaaz le gritó al rey que todo iba bien y se arrodilló ante él, tocando su rostro en el suelo y diciendo que Dios debía ser alabado por haberle dado la victoria sobre los que se rebelaron contra él. El rey le preguntó si el joven Absalón estaba bien, y Ahimaaz respondió que en ese momento Joab lo envió. Vio una gran conmoción, pero no sabía qué era. El rey le dijo que se hiciera a un lado y esperara. Entonces llegó el mensajero etíope y le dijo al rey que tenía buenas noticias para él. Dios le había dado la victoria sobre todos los que se habían rebelado contra él. El rey volvió a preguntar si el joven Absalón estaba bien, y el mensajero respondió que deseaba que lo que le había sucedido a él le sucediera a todos los enemigos del rey y a todos los que se rebelaron contra él. Entonces el rey se entristeció profundamente y subió a la habitación sobre la puerta, comenzando a llorar mientras caminaba de un lado a otro, gritando: «Oh, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, preferiría haber muerto en tu lugar, hijo mío». Relato descrito en 2 Samuel 18. La historia de Absalón es un ejemplo trágico de cómo sentimientos como el odio, la venganza y la ambición pueden corromper a una persona y llevarla a consecuencias fatales. Es evidente que la búsqueda desenfrenada del poder puede destruir las relaciones y causar un gran sufrimiento. Gracias por permanecer hasta el final del video. Espero que este video te haya sido edificante. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.